Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Los corridos tumbados han sido un fenómeno que ha logrado impactar en la música mexicana como ningún otro. Sus principales exponentes, Natanael Cano, Peso Pluma y Junior H, lograron superar los 100 millones de escuchas en la plataforma de Spotify durante el 2023. Desde sus orígenes en el clásico corrido revolucionario como una forma de denuncia de injusticias sociales, explotación y pobreza, el género ha experimentado diferentes transformaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los llamados corridos verdes relataban las historias de los grandes líderes criminales en las décadas de los 70 y 80, hasta que el movimiento de los corridos fue alterado en los principios de los 2000, como en respuesta a la creciente ola de violencia en México. Hoy, los corridos tumbados fusionan elementos del rap, hip hop y reggaetón. Dicha mezcla puede atribuirse al entorno urbano y multicultural en el que se desenvuelven sus intérpretes. Este entorno y la forma en la que los artistas hacen los corridos da como resultado un proceso conocido como blanqueamiento. Los géneros musicales históricamente marginados se adaptan para captar la atención de audiencias más privilegiadas. Las letras centradas en lujos y violencia en los corridos tumbados no representan la realidad de la mayoría de la población. Sin embargo, las personas consumen el género. La noción de blanqueamiento es resultado de varios procesos sociales como la conquista, el colonialismo, el tráfico de personas, la esclavitud, la mezcla y la migración. Además, se relaciona con el fenómeno de la apropiación cultural, que consiste en retomar elementos de las culturas marginadas en el ámbito público para comercializar con ellos. Al respecto, algunos críticos sostienen que el triunfo de ciertos intérpretes de corridos tumbados como Peso Pluma podía estar relacionado con su apariencia física y posición económica favorecida, lo que los vuelve más aceptables para ciertos sectores de la sociedad. Junto a los corridos se encuentran fenómenos parecidos como el rock, el blues y el reggaetón, cuyos orígenes están en las comunidades afrodescendientes, como producto de consumo cultural. La música se hace accesible para un mayor sector de la población. Con información de Animal Político, Revista Credencial, Univisión Chicago y la Universidad Autónoma Metropolitana, mi nombre es Mariel Cabello y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 p.m. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre corridos tumbados, entre el blanqueamiento social y la apropiación cultural. Para ello, está con nosotros la maestra Sandro Ceja Limón, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Estudios Políticos y Sociales por nuestra facultad. Actualmente, cursa el doctorado en Artes en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sus líneas de investigación son Sociología de la Literatura, Escritura, Poder y Política y Discurso sobre la Guerra Sucia.
Maestra, muy buenas noches. Hola Sofía, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para comenzar con esta entrevista me gustaría preguntarle, ¿de qué manera los términos blanqueamiento social y apropiación cultural nos permiten entender y abordar desde el pensamiento crítico las relaciones de poder y privilegio en la industria musical relacionadas con la popularidad y consumo de este género musical? Los conceptos de blanqueamiento social y apropiación cultural me parecen, desde mi punto de vista, pueden llegar a ser bastante problemáticos para entender un fenómeno como lo es el de los corridos tumbados. Y señalo que puede ser muy problemático no lo digo que sea, dependiendo del enfoque que se le dé también, pero en general me parece que son conceptos que no nos desvelan del todo estos fenómenos dentro de la producción contemporánea musical y además el consumo en los jóvenes. Entiendo que más o menos a partir de 2010 en adelante. En el caso del concepto de blanqueamiento social, estamos hablando de un concepto que Gilberto Freire acuñó a principios del siglo XX, en la década de los 30, para analizar las relaciones raciales en Brasil, donde precisamente en esta mezcla de razas entre las sociedades portuguesas occidentales durante la colonización implicó un blanqueamiento de las sociedades brasileñas, porque estas sociedades portuguesas o estos grupos pertenecientes a Portugal eran privilegiados frente a los grupos de ascendencia africana e indígena. Esto implica que entonces se van a dar relaciones de poder y dominación al interior de las sociedades a partir del color de piel y por lo tanto de la clase social. Por supuesto, el fenómeno del blanqueamiento social ha existido por lo menos desde el proceso de colonización y seguirá existiendo y existe desde entonces como un problema grave en las sociedades de América Latina. En México principalmente ocurren con los grupos étnicos diversos, los grupos indígenas de este país, la gente, digamos, de tonos de piel morena, están vinculados también a los estratos de clases bajas o son sencillamente excluidos, por decirlo de alguna manera, del sistema y, digamos, carecen de la posibilidad de acceso al ámbito laboral, al ámbito escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tratamos de entender el fenómeno o el impacto que tiene esta idea de blanqueamiento social, pues no me queda del todo muy claro a la relación que pudiera tener con los corridos tumbados. Primero, si yo analizara las canciones, por ejemplo, de Peso Pluma o de Natanael Cano, que entiendo se le reconoce como al primer exponente del corrido tumbado, si yo trato de analizar sus letras, por ejemplo, donde hay una suerte de denuncia de este blanqueamiento social como un fenómeno que ocurre en las sociedades contemporáneas, en México específicamente, donde hay una preferencia o promoción de esos rasgos, comportamientos o valores asociados con esa blancura o con la cultura llamada blanca, ¿no? Y por supuesto en detrimento de otras identidades raciales o étnicas, pues no sé si vamos a encontrar realmente esas cualidades al interior de las canciones. Quizá una, quizá dos, pero no el conjunto de esas canciones, ¿sí? No logro hallar, digamos, en dónde realmente se están abordando esas cuestiones de identidad, de raza, de cultura, de racismo, por lo tanto, ¿no? De los grupos dominantes en relación con los estratos más bajos, donde hay o no hay elementos que reflejen o desafíen esa idea o ese blanqueamiento social,
habría que analizarlo en un estudio profundísimo para poder detectar si existe o no existe ese proceso. Pero lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de la categoría de apropiación cultural. Este concepto, ¿no?, también se acuña por primera vez en la década de los 80 del siglo pasado por Richard Rogers, en donde él va a tratar de entender cómo en las dinámicas de poder, de desigualdad, de dominación, en este ejercicio de las culturas dominantes, se van a apropiar o van a adoptar elementos culturales de comunidades minoritarias o de grupos que pertenecen a grupos dominados o vulnerables. En este sentido, podemos hablar de grupos de una cultura que se impone y que se apropian de elementos o prácticas de otras culturas, descontextualizándolos y utilizándolos de manera superficial o inapropiada, es decir, para faltarles al respeto, exotizarlos, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, este fenómeno lo que va a ocurrir es que va a generar una controversia, ya que va a ocurrir una trivialización, una falta de respeto, los grupos minoritarios se van a sentir agredidos con toda la razón, se van a sentir ofendidos, va a haber del otro lado del grupo dominante también una explotación de tradiciones, de símbolos, de producciones materiales propios de la cultura de esos grupos vulnerables o minoritarios. Por lo tanto, también digo, bueno, ¿de qué se está apropiando el corrido tumbado? O sea, mi pregunta es, ¿de qué se está apropiando el corrido tumbado cuando lo que estamos viendo es que este género, si bien, tiene una referencia a los corridos de finales del siglo XIX, principios del XX, donde además los corridos jugaban un papel fundamental para la denuncia de los fenómenos políticos, sociales que estaban ocurriendo en la época, no así, digamos, en relación con los corridos tumbados, que además bien va a utilizar la polka, por ejemplo, los elementos de la polka de finales de mediados del siglo XIX en México, los corridos, pero además van a incorporar las narrativas de los narcocorridos que se hicieron famosos en los años 70, en los años 80, ¿verdad? A partir de ciertos grupos impulsados además por la industria musical comercial, como pueden ser ciertas casas televisoras, y además no solo donde se narraban estas historias de narcotraficantes o de parejas de narcotraficantes o de líderes de mujeres también incorporadas a los grupos delictivos, sino que además a estos corridos tumbados o al corrido tumbado se le van a incorporar elementos del hip hop, elementos de la música urbana, elementos que están, digamos, entre la frontera de Estados Unidos con México. Entiendo que Natanael Cano fue quien acuñó o a quien se le atribuye además este tipo de música. Entonces, si yo trato de comprender el concepto de blanqueamiento social o de apropiación cultural por parte de los corridos tumbados, puede ser muy problemático debido a que, primero, estaría yo hablando de grupos que se están apropiando de elementos del narcotráfico y de la violencia que pertenecen a otros grupos. Es decir, ciertamente los grupos más vulnerables son aquellos que van a estar, van a ser presa fácil de los grupos delictivos. Sin embargo, la violencia no es privativa de las clases bajas y por lo tanto no es que las clases medias o alguien como Peso Pluma se esté apropiando de elementos que solo corresponden a las clases bajas, o bien que por lo tanto en estas clases bajas que además están
vinculadas al tono de piel, pues solo son morenas. Maestra, gracias por su respuesta y ayudarnos a clarificar cada uno de los conceptos abordados. Con esto nos vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría conocer cuáles son los conceptos actuales sobre la trata de personas? ¿Sabías que existe un marco jurídico que sirve de fundamento para la construcción de políticas públicas en torno a la prevención, sanción, erradicación y protección a las víctimas? ¿Conoces la relación entre la trata de personas y la migración? Si te interesan estos temas, te invitamos a leer el libro Protección y asistencia a víctimas de la trata de personas, capacidades institucionales en la región del Soconusco, Chiapas, del Dr. Mario Luis Fuentes, el cual se encuentra dividido en 2 partes. La primera parte lleva por título Protección y asistencia a víctimas de la trata de personas desde las perspectivas de abordaje, investigación, diagnósticos y marcos legales. En esta parte se presentan las discusiones vinculadas con la investigación existente sobre la trata de personas y la protección a las víctimas. Posteriormente se presenta un estado del arte de la situación de la protección y asistencia a las víctimas, haciendo énfasis en las responsabilidades y obligaciones del Estado. En nuestro país, la trata de personas es un fenómeno social poco explorado. Es un delito que vulnera los derechos humanos de las víctimas y se compone de 3 elementos: acción o actividad, los medios y el propósito o fin. Cabe mencionar que la trata de personas se encuentra relacionada con otro tipo de delitos como la esclavitud y el tráfico ilícito de migrantes, pero su fin es la explotación, que puede ser sexual, laboral, esclavitud, extracción y tráfico de órganos. Desde otra perspectiva, la trata de personas es un asunto de género, ya que de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 71% de las víctimas son mujeres y niñas. La segunda parte del libro lleva por título Capacidades de protección y asistencia a víctimas de la trata de personas en el Soconusco, Chiapas. Aquí se presentan definiciones, perspectivas y distintas formas que investigan el fenómeno de la trata de personas y protección a las víctimas. Este estado ha sido la entidad con mayor presencia de factores que inciden en la vulnerabilidad de la trata de personas, ya que de manera histórica concentra los índices más altos de pobreza y carencias sociales. Asimismo, su cercanía con la frontera sur ha hecho que esta región sea una de las mayores receptoras de trabajadores internacionales, sobre todo en el ámbito agrícola, trabajo doméstico y comercio, lo que ha sido un factor histórico y social que ha determinado el hecho de que los flujos migratorios tomen distintas formas en esta región del país a lo largo de las décadas. Sin embargo, la región se ha consolidado no solo como una base migratoria laboral fronteriza, sino como receptora de poblaciones desplazadas en distintos momentos históricos. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir un correo electrónico a suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Mariel Cabello. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta, esto es Construyendo el Debate y estamos hablando con la maestra Sandra Ceja sobre los corridos tumbados, entre el blanqueamiento social y la apropiación cultural. Maestra, para continuar con esta conversación me gustaría preguntarle, desde su perspectiva, ¿el aspecto físico y la posición económica de artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H, exponentes de los corridos tumbados, influyen directamente en la aceptación y consumo de este género por parte de audiencias ajenas al contexto socioeconómico que describen las canciones? Sí creo que influyen
pero no necesariamente en un proceso de blanqueamiento y no necesariamente en un proceso de apropiación cultural. Repito, pensarlo de esa manera sí puede funcionar, pero pensarlo de esa manera pareciera entonces que las violencias que narran los corridos tumbados o las violencias propias del crimen organizado pertenecen únicamente a las clases bajas. Y que las clases medias y las clases con poder adquisitivo lo único que están haciendo es enunciar las violencias, producir música o producir arte, ¿no? O un producto comercial en donde al enunciar esto lo único que hacen es denunciar o mostrar determinadas realidades y hacerse ricos con la miseria ajena. Me parece que pues es una mirada clasista y racista, efectivamente, porque yo más bien creo que tendríamos, es una sugerencia, tendríamos que pensar estas violencias del crimen organizado como una gran maquinaria donde son engranajes que van configurando esa totalidad y una requiere de la otra. Y entonces sectores sociales, tanto pobres como clases altas, clases medias, conforman todo este entramado y pasa por los empresarios, pasa por los políticos, pasa precisamente por hijas e hijos de narcotraficantes que en muchos casos no son ni morenos, ni tienen rasgos físicos que pertenezcan a un grupo étnico. Yo más bien creo que sí hay una suerte de romantización, por ejemplo, como sucede con la serie de Narcos o La Reina del Sur, ¿no? Donde los personajes, una está enamorada de Pablo Escobar o queriendo estar a favor de Kate del Castillo, ¿no? O sea, me parece que ahí hay más bien una apología del narco. Y precisamente no solo está Natanael Cano, no solamente está Peso Pluma, no solamente está Junior H, que son un poco más suaves, digamos, en sus narrativas, pero están grupos como Fuerza Regida o está Oscar Maidón, está Chino Pacas, está Luis R. Enrique Conríquez, me parece que se llama, está Gabito Ballesteros, incluso hay un chico joven ahora, Javi, que tiene una voz muy agradable, ¿no? Y que es carismático, pero digamos, sacando a Javi, todos los que mencioné son explícitos en sus violencias. Hacen una apología del narco brutal, por supuesto, pero además ahí se incorporan otras categorías como bélico o corridos bélicos y los alucines, donde, los alucines sabemos que es la percepción de elementos inexistentes o de imágenes, ideas, situaciones inexistentes, pero que se asumen, se creen como reales y se vive como eso. Entonces, hoy día la juventud habla de alucines, donde además hay toda una estética alrededor de esto. Se visten, ¿no?, con estas características propias de las narconarrativas o de las formas, las manifestaciones del crimen organizado, y la gente dice que trabaja para tal o cual patrón, que vive de tal o cual manera, que vende droga, que tiene armas, y en realidad no es así, Y este elemento identitario más bien creo que atraviesa a todas las clases, sí, donde hay una ostentación de ropa cara, de armas de oro, de dientes de oro, ¿no? Pero que la gente no necesariamente tiene armas, sí se viste de una manera, incluso se ponen colágeno en la boca, se operan los senos, se aumentan los glúteos, porque está vinculada a una estética, ¿no?, donde ya no es una cuestión de edad, o de belleza meramente, sino de ostentación, de poder. Y entonces es gente que no necesariamente pertenece a las filas del narco, pero que sí juegan en estos alucines a que sí pertenecen, pero que en realidad, si realmente vivieran o experimentaran un nivel de violencia como el que se vive en estos grupos, saldrían corriendo con papá y mamá.
Y además también pienso que no todos los grupos forman parte de estas lógicas. Hay jóvenes que gustan del rock, hay jóvenes que gustan de las baladas, hay jóvenes que ni siquiera se ocupan de escuchar música. Lo que pasa es que sí hay una comercialización a partir también de las redes sociales, donde las casas productoras, ¿no?, las disqueras, se apropian, las plataformas. Hoy día ya no se miden con cuántos discos vendes, ahora es cuántos escuchas hay en plataformas donde se reproduce la música. Y este éxito pues ya no depende de las casas meramente de televisión o de las disqueras, sino de las redes sociales, que además exaltan elementos psicosociales que ponen énfasis en las miradas exteriores. Pero entonces ahí también habría que apelar a estos elementos psicosociales donde hay una variabilidad en la escala de valores. Quienes deciden integrarse al narco, quienes no, quienes deciden construir su identidad a partir de eso. Pero aparte hay elementos también súper interesantes a nivel musical en el corrido tumbado. El corrido tumbado, ya lo mencioné antes, incorpora elementos de la polka, los corridos del siglo X, finales del XIX, del XX, los narcocorridos, con los géneros del hip hop, el trap, ¿no?, estos géneros urbanos. Y entonces va a configurar toda una, un género donde va a narrar realidades contemporáneas que se están viviendo en las calles a partir del crimen organizado. Es curioso ver cómo están incorporando elementos como el tololoche, la sexta, ¿no?, una guitarra electroacústica, la docerola, ¿no?, guitarra de 12 cuerdas, etcétera, donde rechazan, no gustan de los tornamesas, no gustan de la música electrónica e incorporan estos elementos con estructuras musicales propias de estos elementos mexicanos, ¿sí?, y se van a convertir en la competencia incluso del reggaetón. Es interesante cómo Arcángel, un representante del reggaetón, va a hacer una serie de declaraciones negativas en torno al corrido tumbado e inmediatamente replican Natanael y Peso Pluma. Todo esto al final genera todo un marketing y genera toda una lógica que les conviene a quienes ganan dinero con esto. El reggaetón, por ejemplo, en sus temas va a protagonizar las misoginias, las violencias hacia la mujer principalmente, las nalgas, el sexo, el culo, ¿no?, así se expresan. Hay una denigración de la sexualidad y principalmente la sexualidad de la mujer, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de los corridos tumbados, sí aparecen las mujeres como posesiones y desde la violencia, pero no es la protagonista, no es el tema protagonista. Ahí está el narco, está el dinero, está el alcohol. Hay un sentido aspiracionista precisamente a partir de un éxito rápido. Y creo también que en el caso de la música, de la estructura musical, depende ese gusto o ese éxito internacional, donde incluso hay en la industria musical hay exponentes internacionales que les parece atractivo, ¿no?, o gente que consume, muchísima gente que consume este género, que exotizan precisamente esta singularidad de la música mexicana, pero no creo que realmente tengan claro lo que implican las letras, las narrativas que están ahí. Ahí sí creo que hay una exotización, pero yo lo veo más como una serie de fantasías y de un imaginario propio de los occidentales en este caso, ¿no? Y bueno, evidentemente el corrido tumbado va a resultar más atractivo para mucha gente que el rock, que el rap o que músicas tecnológicas o anglosajonas que son, están más unificadas, ¿no?, que tienen, como más son más familiares para estos grupos. Entonces, sí creo que el tono de piel o el aspecto físico de estos personajes juegan un papel fundamental, pero también creo que tiene que ver el asunto de las redes sociales, creo que tiene que ver la cuestión de la estética que se configura en torno a el poder económico que vanaglorian, ¿no?, y por lo tanto aspiracionista.
que está vinculado a Peso Pluma, creo que es porque son más suaves, o sea, la música es un poco menos explícita, pero igual están los otros grupos, Maidón, Paca, Conríquez Ballesteros, Fuerza Regida, que bueno, hacen una apología del narco brutal y que están identificados con estos corridos bélicos y los alucines propios de esta lógica cultural, ¿no? Dentro de México. Me parece muy interesante su comentario sobre la apología a la violencia de los productos culturales actuales que consumimos, cómo los jóvenes están expuestos a todos estos productos y cuál es el resultado, ¿no? En este sentido me gustaría preguntarle, ¿es posible que la apropiación cultural en los corridos tumbados banalice conflictos de violencia, narcotráfico e inseguridad que forman parte de la realidad social en ciertas comunidades? De ser así, ¿de qué forma ocurre y qué consecuencias prevé? Sí creo que banalizan toda esta violencia de la que ya hemos estado hablando. Sí creo que la normalizan, ¿no? Y eso es lo que es muy grave, ¿no? En esta lógica de los alucines, en donde no necesariamente pertenezco al narcotráfico, pero me visto como uno, me comporto como tal, pero a la mera hora salgo corriendo. Es como cuando fumamos a los 13, 15 años pensando que nos vemos muy malas, o bebemos y pues es más como una necesidad de reconocimiento y de ostentación de un estilo de vida. Ahora repito, no todos los grupos juveniles están identificados. La juventud es un agregado estadístico. Son distintos sectores, son distintas lógicas, son distintas pertenencias, son distintas otredades, ¿no? Y por lo tanto no toda la juventud se va a incorporar o va a reproducir esas lógicas. Ciertamente hay las fiestas de ahora, ¿no? Me comentan las chicas, los chicos, los estudiantes, pues me comentan que pues en las fiestas siempre ponen o reggaetón o corridos tumbados, pero que no necesariamente les gustan y que pues, se quedan en las fiestas porque pues, es para convivir con sus amistades, ¿no? Y claro, el problema aquí son las industrias, son las plataformas, son los festivales, son todos estos agentes que forman parte de la industria musical y que ven el corrido tumbado, aún las letras, a pesar de las letras, lo ven como una mercancía bajo la lógica capitalista, donde precisamente pues va a terminar banalizándola y va a terminar legitimándola, normalizándola. ¿Por qué? Porque son productos consumibles, es un producto más. Es como tumbar 40 árboles, construir un edificio, ponerle una azotea con plantitas y decir que es un edificio ecológico. Hay gente que de verdad asume que es un edificio ecológico, compra más caro ese departamento sin importar que había ahí 40 árboles, ¿no? Entonces el capitalismo se va a perpetuar, bien lo dijo Marx, ¿no? A partir de sus propias instituciones. Y va a convertir la mierda, va a convertir la porquería, va a convertir la podredumbre en oro. Ahora bien, hay propuestas como la de Valencia, donde habla de capitalismo gore, donde es llevar la violencia explícita, el desmembramiento de cuerpos, la sangre, etcétera, toda esa violencia vinculada al narco que es llevarla a un nivel que ella define muy claramente y muy acertadamente como capitalismo gore. No sé si pudiera ser una mirada interesante, ¿no? Entender estos fenómenos dentro de este capitalismo gore, donde el corrido tumbado, el narcocorrido, incluso el reggaetón, forman parte de estos productos en mayor o menor medida, más sutiles, más explícitos, forman parte de estas lógicas capitalistas que mercantilizan la violencia y la
sería interesante verlo desde ahí, pero me parece que plantear que incluso hay gente que dice, bueno, es que sirven para enunciar realidades, otros dicen para denunciar realidades. El problema es que se están enriqueciendo con eso. El problema es que están normalizando esa violencia. El problema es que al denunciar, no están documentando como tal, sino están incluso tergiversando realidades para llevarlo a un plano donde se realiza como alucines para sectores específicos de nuestras juventudes. Me parece que sí enuncian, sí forman parte de una realidad. Hay que verlo con esa precaución, hay que mirarlo desde una perspectiva crítica, pero también desde la denuncia de la normalización. Esos efectos creo que tiene. Yo no creo que el corrido tumbado genere violencia. No creo tampoco que de entrada la promueva, sino más bien la normaliza. Y al normalizarla la promueve. Es decir, al normalizarla la relativiza. Pero repito, depende la escala de valores también de los individuos que la consumen. No toda la gente que consume los corridos tumbados ignora que eso no está bien. No toda la gente que consume este tipo de música forma parte de estos grupos. No toda la gente que consume a Peso Pluma o a Gabito Ballesteros, ¿no? No toda la gente va a ir a matar a alguien o a desmembrar a alguien. Es como decir que los juegos de guerra hacen las guerras o hacen gente violenta. Yo creo que son elementos que juegan un papel fundamental al normalizar, pero ahí creo que pues es lo que vivimos en la casa, es también como cada quien se apropia de la información, es como cada quien la reflexiona. Y pues el problema aquí es el sistema capitalista y las industrias musicales que hacen una apología de las violencias propias del crimen organizado y de la misoginia y de la homofobia, etcétera, por sacar dinero y por lo tanto lo colocan como elementos aspiracionistas, ¿no? Para determinados sectores. Pero yo creo que el concepto de blanqueamiento social y de apropiación cultural se queda corto. Maestro Ceja, muchas gracias por haber estado en Construyendo el Debate. Sin duda, su aportación nos deja más claro cómo consumimos estos productos y nos hacen reflexionar el impacto que tienen en cómo percibimos fenómenos de violencia que ocurren a diario en nuestro país. Pues gracias, Sofía, y buenas noches a toda tu audiencia. Que descansen. Hasta luego. Gracias a ustedes también por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Corrés Cajadillo. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Asistente de producción, Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, Gire Escobar. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Idea original e investigación preliminar, José Torres. Se despide de ustedes Sofía Gamboa. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales.
Estados Unidos tiene una política Cultura. Ser vistosos, Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.